Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Hoy vamos a estar explorando más de 100 versículos, así que prepárese para unas 2 horas 45 más o menos de predicación. ¿Por qué se ríen? No se crean. Por supuesto que no. No pretendo pasar explicando todos los pasajes, sino vamos a centrarnos hoy en los cantos que Lucas nos presenta, que surgen a causa de el anuncio, de la anunciación, el anunciamiento de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los encontramos en Lucas. Vamos a leer en Lucas 1 a partir del versículo 5 en adelante. Este es un pasaje largo por el cual pedí a algunos de nuestros hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, que me ayuden con algunas partes de la lectura. Pero antes de ir directamente a la lectura del pasaje, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Ya tienen ustedes sus preparativos para la cena de Navidad? Probablemente ya muchos tenemos el menú, probablemente muchos ya tenemos el outfit listo, probablemente muchos ya compraron los regalos. Yo todavía no, perdón, hijos. Pero ¿qué de tu, como se dice ahora, playlist? Es decir, ¿qué canciones van a ser las que se van a escuchar durante tu celebración de Navidad? ¿Cuál va a ser el tono de tu celebración de Navidad? ¿Alrededor de qué va a girar la celebración de Navidad? Y yo creo que este texto, mis hermanos, nos va a ayudar a comprender una maravillosa verdad, y es la siguiente: que la fe cristiana celebra el nacimiento de Jesús adorando al Señor por su misericordia. La fe cristiana celebra el nacimiento de Jesús adorando al Señor por su misericordia. Quiero ponerles un poquito de contexto antes de que entremos directamente al texto, un poquito de contexto histórico, porque para este momento donde vamos a comenzar a leer en Lucas 1, versículo 5, han transcurrido más de 400 años desde que el Señor habló por última vez al pueblo por medio del profeta Malaquías. Recuerda que el pueblo de Dios fue llevado al exilio por parte de Babilonia como un castigo del Señor a causa de su infidelidad a Dios. Pero han pasado ya más de 400 años en ese exilio, primero bajo el dominio babilónico, después bajo el dominio de los persas, después bajo el dominio de los griegos, y ahora están bajo el dominio de los romanos. Y el pueblo de Israel tiene una expectativa de, como lo leímos hoy al principio en Isaías 9, de aquel Mesías que vendría no solamente a liberarnos, sino a establecer la justicia de Dios, a traer la luz en medio de su oscuridad. Eso es lo que ellos están esperando, anhelando, pero han pasado más de 400 años y el Señor no ha hablado. Y la gran pregunta que surge entonces es: ¿cuándo entonces? ¿Cómo vendría el Señor? Porque esta expectativa mesiánica, como nos lo muestra Malaquías en el capítulo 3, tiene que ver con Dios mismo viniendo a su santo templo. Físicamente hablando, el templo está en Jerusalén. Pero en Malaquías 3 se habla en este lenguaje en el que en el día del Señor, el Señor mismo vendría y que enviaría un mensajero delante de él para preparar su camino. De tal manera que la expectativa de un Mesías que vendría está directamente relacionada con Dios mismo que vendría a su pueblo. ¿Cómo sucedería esto? ¿Cuándo sucedería esto? Es un poco lo que vamos a ver en este pasaje, por lo cual quiero pedirte, hermano Gil, nos ayudas y vamos a leer todo. No se pongan de pie en esta ocasión porque van a ser varias lecturas, así que vamos a leer todos en sus Biblias, y Gil nos va a dirigir en la lectura de Lucas 1, versículo 5 al versículo 25. Sí, dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril
y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Gracias, hermano. Comienza esta historia de Navidad con Zacarías, este hombre que es, lo hemos leído y está perfectamente explicado en el texto, un miembro del grupo sacerdotal que por sorteo le tocó precisamente ese día estar ofreciendo la ofrenda de incienso en el lugar santísimo. Y vemos que un ángel se aparece delante de él. Imagínate la escena. Un ángel se aparece delante de él para revelarle la extraordinaria verdad de que, como fue prometido en Malaquías, pero ahora capítulo 4, que Dios enviaría a un mensajero delante de él en el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes hacia la obediencia al Señor. Se le dice a Zacarías, a este sacerdote: Zacarías, tú vas a tener a ese hijo, tú y tu mujer concebirán a ese hijo que será el Elías que Dios prometió enviar antes de que él viniera a establecer su reino. ¡Qué increíble noticia! Ahora, lo que vemos aquí es la reacción de Zacarías. Es una reacción inicial de incredulidad. Vemos que el ángel lo reprende después de que Zacarías expresa las palabras: pero ¿cómo es posible que esto sea posible? El ángel le dice a Zacarías que por su incredulidad él va a tener que pasar 9 meses en completo silencio, tal vez para que tenga suficiente tiempo de meditar. ¿Qué es lo que hace para nosotros que sea, o por qué nos da estos detalles Lucas? Porque fíjate, ¿quién es Zacarías? Es un sacerdote. Aquellos que ofician, pero enseñan también al pueblo la palabra de Dios.
Tal vez fue Zacarías quien en algún momento le tocó enseñar al pueblo acerca de aquel día cuando Dios se apareció a Abraham y le prometió que aunque fuera de avanzada edad, él concebiría a un hijo, por medio del cual Dios cumpliría sus promesas. Zacarías sabe que esto es completamente posible, pero por alguna razón, no sabemos por qué, él duda en su corazón. Y lo sabemos porque el texto lo dice. No olvidemos que durante este periodo, como lo dije al inicio, durante este periodo de tiempo, Israel está dominado por Roma. Comienza el texto diciendo que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías. Y el hecho de saber que fue en el tiempo de Herodes ya nos da a nosotros una idea de qué tiempos estaban viviendo. Aunque están bajo la opresión de Roma, y aunque Herodes es nada más que un títere de Roma, medio judío, pero no es un judío de cepa, pero es el que gobierna sobre los judíos, pero es solamente una marioneta del imperio romano. Pero también es un tiempo interesante porque él estuvo sirviendo bajo el dominio de César Augusto, de Augusto. Entonces, Augusto César es el nombre que se les da a los emperadores romanos, pero lo que lo hace interesante es que cuando aparece esta noticia, aunque el pueblo está oprimido, durante el periodo de gobierno de este César, existe lo que se conocía como la Pax Romana. La Pax Romana es ese tiempo de abundancia, de paz, de prosperidad que logró el Imperio Romano, sobre todo su extensión. Para este tiempo el dominio romano es sumamente extenso, desde Europa hasta una gran parte de Asia. Dominan por completo y hay una prosperidad, hay una paz. Es decir, el Imperio Romano estaba en su mayor esplendor y las cosas iban más o menos bien. No sabemos si tal vez por eso Zacarías y el pueblo de Israel, es decir, Zacarías tal vez como una muestra de cuál era la condición del pueblo de Israel, para este momento tal vez se estaban acomodando a la Pax Romana después de estos 400 años que el Señor no ha hablado. Sabemos por el resto de los evangelios y por el evangelio mismo de Lucas que el sacerdocio estaba corrompido. Recuerden que fueron los sacerdotes los que rechazaron a Jesús cuando viene al templo. Esas son las condiciones, y no quiero decir que esa haya sido necesariamente, pero tal vez eso haya influido, y tal vez aquí nos muestra la condición de muchos entre el pueblo de Israel, que aunque conocen las promesas y aunque conocen lo que el Señor ha hecho por ellos en el pasado, tal vez su fe está débil para creer cuando algo como esto les es anunciado. Tal vez está él dudando en su corazón, y aparte ve su condición. Dice el pasaje que él y su mujer Elizabeth eran muy ancianos, o sea, de muy avanzada edad. Era prácticamente imposible que ella pudiera concebir. Y dicho sea de paso, Elizabeth ha vivido toda esta vida y ahora es una mujer anciana que vive en afrenta, en vergüenza delante del pueblo, porque para aquel momento el hecho de que una mujer no pudiera concebir un hijo era para que ella fuera considerada como una mujer de segunda categoría, como alguien tal vez castigado por Dios, como alguien menospreciado por la misma sociedad, incluso judía. Pero Elizabeth acepta la voluntad del Señor. Versículo 25, así ha obrado el Señor conmigo en los días que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth glorifica al Señor que se ha manifestado a ella
y por medio del plan del Señor la ha escogido a ella, y por medio de haberla escogida, ella ha sido vindicada y su afrenta ha sido quitada. Zacarías permaneció en incredulidad hasta este momento, y el Señor le manda por medio del ángel decir: te vas a quedar mudo por estos 9 meses. Piensa bien las cosas, analiza, ve lo que va a suceder, porque esto que te acabo de decir es la verdad que el pueblo y tú mismo habían estado esperando por mucho tiempo. En el siguiente pasaje, en los versículos 26 al 38, vamos a ver cómo fue ahora este anuncio del nacimiento de Jesús, pero para María. Y nuestra hermana Chelsea nos va a ayudar con la lectura de los versículos 26 al versículo 38. Hola. Vamos a leer del versículo 26 en adelante. Y dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido a un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gracias, Chelsea. Lo que Lucas nos muestra aquí es un contraste. La misma escena en la que un ángel se aparece a María, Gabriel también se aparece a María, anunciándole que el Señor la había escogido. Salve, muy favorecida. Tú eres una mujer que haya una especial gracia delante del Señor, porque tú darás a luz a aquel que será llamado Hijo del Altísimo, aquel en quien toda la expectativa del pueblo de Israel está puesta, aquel Redentor, aquel Mesías ha de nacer de tu vientre. Esto es igual o incluso más difícil de creer, porque no es lo mismo que te digan: van a ser de tu vientre, vas a concebir a Juan el Bautista, que vas a concebir a Jesús el Señor, a Dios encarnado. Pero la reacción de María es diferente. Y parece que lo que Lucas está haciendo aquí es tratar de establecer este contraste entre la actitud de María. Ella, de igual manera, dice el pasaje, se aterra al ver al ángel, se asombra de sus palabras y pregunta: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Es decir, aunque las palabras de María y de Zacarías son parecidas, el Señor discierne los corazones. Y claramente aquí el pasaje nos muestra que María creyó, preguntó en asombro: ok, ¿y cómo va a suceder eso? Pero no fue no creo, ¿cómo puede suceder eso? Como Zacarías. María fue sorprendida por el Señor, pero su respuesta ante esta enorme declaración del ángel: de tu vientre nacerá el Hijo de Dios. Su respuesta es
aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y leemos en los siguientes pasajes, yo voy a leer del versículo 39 al 56, donde llegamos a este primer canto conocido como el Magnificat de María. Vea lo que dice. En esos días, versículo 39, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y esta siguiente parte me encanta imaginarla. Dice: y bienaventurada la que creyó que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y te digo que me encanta porque me imagino, está Elizabeth y hablando con María, y Zacarías a lo mejor de este lado, y me imagino a Elizabeth como: y bienaventurada la que creyó. Y volteando a ver a Zacarías así como, y Zacarías. Porque este es el contraste entre uno y otro. María creyó. Y su respuesta fue: sí, Señor, haz lo que a ti bien te parezca con esta tu sierva. Pero vean la respuesta de María a estas palabras de Elizabeth. Entonces María dijo, y este es un canto hermoso, glorioso, conocido como el Magnificat de María. Vea lo que dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y santo es su nombre, y de generación en generación su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. El canto de María expresa este asombro, pero esta gratitud hacia el Señor. Expresa una alabanza y un regocijo que sale desde su corazón, pero es bien interesante la razón por la que lo hace. El versículo 48 dice: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Y más adelante dice: porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre de generación en generación para los que le temen. Y luego continúa hablando de las proezas que él ha hecho para con los humildes, y como por medio de este niño que nacería, ella habla como si ya hubiera sucedido. La expectativa es que cuando el Mesías viniera, cuando el Señor venga, establecería su reino y destruiría a sus enemigos, a los orgullosos, a los opresores, como hemos visto en el libro de Habacuc. Pero María habla como si esto fuera ya una realidad, algo que ya hubiera sucedido, porque sabe que el niño que va a concebir de su vientre nacerá precisamente para eso. Lucas nos habla en su evangelio de cómo
Jesús vino para establecer el verdadero reino de Dios, que el reino de Dios es un reino al revés, no porque esté desordenado, al revés del mundo desordenado y del reino desordenado de este mundo en el que tú y yo vivimos, en el que Dios exalta a los humildes, en el que los ojos de Dios están de manera especial puestas sobre los oprimidos, sobre los pobres, sobre los necesitados. Piénsalo de esta manera. Si hubiera existido Google Maps en aquel entonces, si tú querías ir a Nazaret de Galilea, o sea, tal vez te hubiera costado mucho encontrarlo. Así es como cuando yo le digo a la gente, ¿y dónde vives? En Uriangato. ¿Dónde? No, sin ofender, hermanos. También los de Moroleón, lo mismo. Soy de Yajalón, Chiapas. Cuando le digo a la gente, pero soy originario de Yajalón, todavía me, ¿de dónde? Algo así era Nazaret. Y Nazaret era un lugar del que nadie esperaría que algo bueno sucediera. De hecho, Natanael, este discípulo que se convirtió en discípulo de Jesús, exclamó en su momento, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Cuando se le dijo que Jesús venía de allí. Pero básicamente lo que Lucas nos muestra es que María era de este lugar insignificante, aparentemente llamado Nazaret. Y que este anuncio fue a una mujer, a una pequeña joven de Nazaret. Es decir, a alguien no muy importante. El anuncio de Gabriel no fue dado a la hija de Herodes. No fue dado a un miembro de la élite religiosa de la sociedad judía, sino a una pobre niña judía sin importancia de Nazaret llamada María. María no era una mujer que estaba buscando prominencia, relevancia, ella simplemente estaba viviendo tal vez una vida de lo más ordinario posible, tal vez en pobreza. Y lo extraordinario es que no estaba ella destinada a una vida extraordinaria a causa de dónde venía, pero a causa de que Dios se manifiesta su vida se convierte en la más extraordinaria de las vidas que un ser humano puede experimentar. Ella no era dotada, no era rica, pero esta historia de Navidad, mis hermanos, nos recuerda que Dios se mueve entre aquellos que son despreciados, aquellos que son minimizados, que son excluidos, que no son tomados en cuenta como aquellos en quienes esperaríamos, aquellas grandes personalidades en quienes esperaríamos que Dios manifestara su misericordia, sino en gente común y corriente como tú y como yo. Algunos más corrientes que comunes. Yo soy el primero. Pero la promesa de la redención, si tú la exploras en toda la Escritura, está entretejida entre pura gente de quien no se esperaría absolutamente nada. Por eso, la respuesta de María es apropiada. Porque el ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiso decir el ángel con eso? Quiso decir que María era una persona especial, que ha hallado una gracia especial delante del Señor para que ella formara parte especial de su plan de redención. Pero María sabía que no había en ella intrínsecamente nada que la hiciera digna de este favor y de esta misericordia del Señor sobre ella. Y lo que hace es exaltar al Señor por su misericordia para con ella. El favor de Dios, mis hermanos, no se gana, no se merece, no lo puedes comprar.
Así como Dios visitó de manera especial a María, mis hermanos, así nosotros también, si somos creyentes, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ha sido la visitación milagrosa de nuestro Señor sobre nosotros, que nosotros a personas comunes, en quienes no había nada especial, nada, y no quiero decir que no tengan ustedes cualidades, que no tengamos nada que sea de bendición para otros y para el Señor. Me refiero a, en comparación con Dios, con su santidad, nadie es digno, nadie alcanza por sus propios méritos la misericordia y la gracia de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna, el regalo de la salvación. Es solo por la misericordia del Señor. Y María responde de la mejor manera posible: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Enseguida viene una parte bien importante de esta narrativa, porque es la segunda oportunidad de Zacarías. Zacarías recibe su segunda oportunidad, lo vemos en los versículos 57 hasta el 80, acompáñeme a leerlo. Vea lo que dice. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado ¿qué? Su misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar, dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Zacarías recibe su segunda oportunidad, y cuando le preguntan ¿cómo debe llamarse el niño?, él ya sabe la respuesta. Él dice: el nombre que el Señor le puso a este niño, porque fue el ángel que le dijo se llamará Juan. El nombre que el Señor le puso a este niño, que es el Elías que habría de venir, es Juan. Y tan pronto él lo escribe, sus labios se abren, y sus labios se abren para glorificar al Señor por su misericordia. Vean lo que dice enseguida, versículos 67 al 79. Su padre Zacarías, en ese momento, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos los días, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado, se refiere a su hijo Juan, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar
a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Ahora Zacarías, cuando finalmente entiende, yo creo que Zacarías no es que del todo no hubiera creído, sino que algo le impidió poner toda su confianza en el que el Señor podía hacer eso, porque el pasaje comienza diciendo que él y su mujer eran temerosos de Dios. Aunque no podían tener hijos, pero ellos eran un hombre y una mujer temerosos de Dios. Y ahora el Señor le otorga esta segunda oportunidad y lo que él hace es glorificar al Señor de una manera muy similar a la que lo hizo María. Glorificando al Señor porque Él finalmente ha llegado el día en el que Él cumpliría todas sus promesas en el Antiguo Testamento. Levantar un cuerno de salvación para su pueblo. Cuando la palabra de Dios se refiere a esto, a un cuerno, hace alusión a algo poderoso, a algo fuerte, algo invencible. Imagina un rinoceronte que te ataca con su cuerno, más o menos esa es la idea. Un poderoso Salvador. Ellos, tanto Zacarías como Elizabeth, como María, están glorificando al Señor y dan por hecho, aunque no ha nacido el niño, dan por hecho de que todas las promesas del Señor se cumplirán en este niño que nacería. Él glorifica al Señor porque ha cumplido su promesa. Si ustedes recuerdan, el pasaje nos muestra que José es descendiente de David. Lo vimos en la primera sección. José es descendiente de David y aquí Zacarías glorifica al Señor porque también esa promesa se está cumpliendo en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus profetas desde tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres. Liberación. El Señor es un Dios misericordioso que prometió no solamente por medio de los profetas, sino que le prometió a Abraham que de él haría una gran nación y por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero en Génesis 3:15 el Señor prometió redención para la humanidad entera. Y ahora ellos entienden que con el nacimiento de este niño, esas promesas vienen a cumplimiento. Esa es la expectativa. Por años ellos han esperado y el Señor no había hablado y ellos esperan el día del Señor, el día que venga el Mesías, en que el Señor mismo venga a establecer su reino de justicia, y ese día ha llegado y la única manera en que ellos pueden responder es glorificando al Señor. Y ellos reconocen, 2 veces dice Zacarías, para mostrar su misericordia. El Señor cumple sus promesas para nosotros, mis hermanos. No porque nos deba algo, sino por su gran misericordia. No porque lo merezcamos, sino por su gran misericordia. Yo tenía un maestro que me daba una clase de Romanos. Era un gringo, pero hablaba español. Ya saben cómo hablan los gringos el español. Y él entraba a la clase todos los días y decía: buenos días, ¿cuántos quieren lo que se merecen? Y algunos decíamos: yo, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Nos leía a Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios, el regalo misericordioso de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos usted y yo hoy aquí por la misericordia de Dios. El Señor no te debe nada. Por pura misericordia te amó y te llamó. Y esto es lo que ellos están reconociendo. Que el Señor está cumpliendo sus promesas. Que Él está siendo fiel al pacto que hizo de salvar. Y lo hace por su misericordia. Y en la siguiente sección, que nos va a ayudar a leer nuestra hermana Lili, si quieres pasar, Lili, por favor. En el capítulo 2, versículos 1 al 20, tenemos otra
la continuación de esta historia, otro escenario donde también vemos estos cantos navideños. Adelante, Lili. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Gracias, Lili. En esta siguiente sección vemos un canto de adoración, de exaltación al Señor, que surge otra vez del anuncio de aquel niño que vendría. Los ángeles, un ángel se aparece a un pequeño grupo de pastores. Piensa en esto: Dios encomienda a ángeles a que vayan a llevar la más extraordinaria noticia, después de habérsela dado por medio de Gabriel a Zacarías y luego a María de manera extraordinaria. Y ahora el Señor le dice: vayan y anuncien a los seres humanos que aquel Redentor que han esperado, lleven estas buenas noticias de gran gozo, de que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Vayan y llévensela a pastores. Ahora, algunos de ustedes no comprenden muy bien lo que significó para ese momento que este mensaje fuera entregado a pastores, porque muchos de ustedes, y yo tal vez un poco, no tenemos mucho contexto de pastores de rebaños, de ovejas verdaderos. O sea, a veces tenemos la idea de pastor como el pastor que predica en la iglesia, o la idea de pastor como pensamos en las pastorelas que hacen, y mi hijo va a ser un pastorcito, y tenemos esa idea así como romántica, pero los pastores eran arrieros, dicho de otra manera. Los ángeles trajeron a este glorioso mensaje a este tipo de hombres que no iban a andarse paseando en palacios, que no iban a andar entre la gente más elevada de la sociedad, paseándose, discutiendo, siendo escuchados. Eran hombres que no pertenecían directamente a la sociedad. Eran hombres incluso mal vistos por muchos. Esos son pastores. Andan todos apestosos a chivo.
sudorosos, son bien groseros, están todos sucios, zarrapastrosos todo el tiempo. Esa es la implicación aquí. Nadie pensaba en aquel momento que los pastores fueran lindos, como solemos pensar ahora en las pastorelas, o que fueran gente importante. Pero Dios eligió a estos pastores como los primeros receptores y transmisores de este mensaje. Esto nos recuerda, mis hermanos, que el reino de Dios no es para privilegiados, no es para santurrones, no es para los que pueden aparentar y mostrar, no es para aquellos en quienes solemos poner nuestra vista, nuestra mirada muchas veces. Hay veces que tú y yo nos detenemos de predicarle el evangelio tal vez a un borrachito porque lo vemos mugroso y decimos, no, hay que predicarle al presidente municipal, porque, pero en el reino de Dios las cosas son completamente al revés. ¿Y sabes por qué esto es buena noticia para ti y para mí? Porque esa clase de gente, como María, tal vez una mujer pobre e insignificante, y como José, su esposo, y como los pastores, eso es lo que realmente somos nosotros. A veces con aires de grandeza, pero eso somos delante de nuestro Señor. Indignos. Nuestro Dios es un Dios maravilloso que merece toda la alabanza porque a Él le ha placido mostrar su favor a gente insignificante como tú y como yo, a pecadores inmerecedores, a gente que no merecía nada, que nuestro pecado nos había ensuciado peor que el estiércol sobre los pastores de aquel momento, y a Él le plació salvarnos. El Evangelio es para pecadores que no merecen ni el más mínimo favor de Dios, que comprenden que es solo por su misericordia que han sido alcanzados por el Señor. Y la única manera de responder es así. Amén. Glorificado sea nuestro Dios. Después de que el ángel le dé el anuncio a los pastores, una hueste celestial de ángeles aparece y glorifican a Dios por eso. De repente apareció con el ángel, versículo 13, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, entre los hombres a quienes Él les ha mostrado su misericordia. ¿No debiera esto llenarnos de gozo y de alegría de saber que Dios se glorifica en mostrar su misericordia a quienes no lo merecíamos? Así que Cristo Jesús, su nacimiento fue el inicio de nuestra redención, porque ese niño nació para ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. El pasaje todavía se extiende un poco más, pero ya no voy a leer el resto, pero lo que vemos a continuación es cuando Jesús va a ser presentado en el templo conforme a la tradición judía a los 8 días, y dice que había allí en Jerusalén un hombre llamado Simeón que ya estaba bien ruco, pero le había sido dicho por medio del Espíritu Santo que él no moriría hasta que viera la consolación de Israel, hasta que no viera a Jesús, hasta que no viera al Cristo del Señor. Y dice que cuando José y María traen a Jesús al templo, él fue movido por el Espíritu Santo y viene al templo, se encuentra con ellos, ve al niño y exclama adoración al Señor diciendo esto, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles. Él termina exaltando al Señor porque ha mostrado su salvación, pero agrega esto: a los gentiles. Mis hermanos, el nacimiento de Jesús es para ti y para mí. A eso vino nuestro Señor.
Cristo Jesús es la personificación misma de la misericordia de Dios mostrada a un mundo caído en oscuridad. Y todavía continúa más, y tenemos a Ana, porque después Simeón anuncia de alguna manera que ese niño nació para sufrir y para morir en la cruz del Calvario. Pero estaba Ana en ese templo también, la profetisa, y cuando ella era una mujer viuda que hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Versículo 38, llegando ella en el preciso momento, ¿qué dice que hacía? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mis hermanos, la respuesta adecuada a esta revelación de que en Cristo Jesús, el niño que nació en Belén de Judea, nuestra redención fue asegurada y llegó a su cumplimiento, debe llevarnos a exaltar a nuestro Señor. Es la única respuesta adecuada. ¿De qué otra forma podemos nosotros responder ante la misericordia de nuestro Dios revelada a nosotros? Glorifiquemos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Esa es la respuesta adecuada. Fue la respuesta de María, fue la respuesta de Elizabeth, fue la respuesta final de Zacarías, fue la respuesta de los ángeles, fue la respuesta de los pastores que se fueron alabando y glorificando al Señor, fue la respuesta de Simeón, fue la respuesta de Ana. ¿Cuál debe ser tu respuesta y mi respuesta? Glorificar a nuestro Señor. Alabado sea nuestro Dios que nos ha mostrado su misericordia en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a celebrar tu Navidad? Comencé preguntándote, ¿cuál va a ser el tono de tu celebración? ¿Mera pachanga? ¿O va a ser un acto de adoración? Por estos son sermones de Adviento. Adviento significa preparación para la celebración de Navidad. Hoy nos estamos preparando para que nuestra celebración de Navidad no sea una mera pachanga y nada más. No sea el tono simplemente pasarla bien, que es parte de lo que va a suceder. Pero tenemos la oportunidad de que ese sea un acto de adoración para nuestro Dios. Y sabes que no solo Navidad, los 365 días del año. Que Navidad sea aquel evento del año que te recuerde que Dios te ha mostrado su misericordia en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Algunos de ustedes, mis hermanos, o yo, pudiéramos estar en la misma situación que Zacarías. Circunstancias a nuestro alrededor que tal vez nos hacen dudar. Algunos de los que están aquí, yo sé que siguen lidiando con creer verdaderamente que Jesús es el niño que nació para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Es mi oración que el Señor abra tus ojos y si es necesario que pases por 9 meses de silencio hasta que descubras que Él es aquel que vino para salvarte, que así sea. Porque el día que abras tus labios van a ser para glorificar al Señor, porque habrás reconocido que Él envió a su Hijo Jesucristo por pura misericordia para ti, para salvarte, para redimirte de tus pecados. Como Elizabeth, mis hermanos, algunas de ustedes pueden estar viviendo, mujeres u hombres, en afrenta por cualquier situación, por diferentes circunstancias que pueden estar sucediendo en nuestras familias, en nuestros negocios. Pero ¿sabes qué? Toda afrenta fue clavada en esa cruz. Y si Dios vindicó a Elizabeth en una etapa bien tardía de su vida, Él te ha vindicado a ti ya en Cristo Jesús delante del Señor. Todas tus afrentas han sido quitadas. Un día desaparecerán por completo. María glorificó al Señor que se fijó en los humildes, enviando al Mesías para vindicar a los humildes y para destruir a los soberbios opresores y para colmar
de favores a los que temen al Señor, tal como se lo prometió a Abraham. Seamos como María. Señor, aquí está mi vida, yo quiero alabarte y glorificarte. Aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras, que mi vida sea una ofrenda de alabanza a ti. Pero aquí está mi humilde vida verdaderamente. Un reconocimiento genuino, Señor, ¿quién soy yo sino aquel que lo único que aporté para mi salvación fue mi necesidad de que tuvieras misericordia de mí? Y que eso te mueva a glorificar al Señor, a alabar su nombre y bendecir su nombre en todo tiempo. Los pastores llevaron la noticia a otros. Llevemos esta noticia. Anunciemos al mundo y cantemos de gozo y llenemos el mundo de la gran noticia, de gran gozo, de que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y que Dios nos permita, como Simeón y como Ana, llegar a una vejez en la que podamos decir: bendito sea el Señor, porque he visto a Cristo mi Salvador, y yo puedo ir en paz. Y los que se quedan pueden glorificar al Señor por eso. Mis hermanos, la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, celebra el nacimiento de Jesús adorando al Señor por su misericordia.